pública en infraestructura en Estados Unidos y señala una vez más la enorme resistencia ideológica de la derecha estadounidense a cualquier forma de participación del Estado en la economía, así sea a través de la inversión en infraestructura. Esto vuelve a verse, esta insuficiencia de recomendaciones de política, en el estudio que ya mencioné, Global Monitoring Report 2014. Ahí hay una diferenciación en los lineamientos de política que se recomiendan para las economías avanzadas y para las emergentes y en desarrollo. A las primeras sí se les plantea explícitamente la necesidad de enfrentar la creciente desigualdad y dan un dato interesante. Cada punto de aumento del índice de Gini abate el alza del Producto Interno Bruto per cápita en alrededor de 0,2%, en alrededor de 0,2 de punto. Y mencionan esos tres lineamientos de política, otra vez de naturaleza muy general. En el caso de los países emergentes y en desarrollo, esa comparación de qué significa un aumento de un punto del Gini sobre el crecimiento del Producto Interno por habitante lo estiman en algo menos que en los países avanzados, en 14 centésimas de 1%. Y sus recomendaciones de política no son muy distintas que las que hemos escuchado a partir de la crisis, aunque sí se advierte un mayor énfasis en las cuestiones que tienen que ver con el impacto social de las políticas, con el impacto sobre medio ambiente, entre otros. En el seminario de la Junta, que ya aludí, Janet Yellen habla de 4 bloques, pensando en las políticas en Estados Unidos o quizá en otros países avanzados para combatir la desigualdad. Y no me sorprendió, pero sí es fácil constatar que son las recomendaciones que hemos oído por mucho tiempo. Dedicar más recursos a la educación elemental, a la educación de los niños, es su primer bloque de recomendaciones. Y favorecer la accesibilidad a la educación superior, que en Estados Unidos tiene barreras de entrada, dirían los economistas, muy elevadas en términos de costo y que produce deudas importantes en los estudiantes. Pero muy en línea con sus criterios, también recomienda que se facilite el acceso a la creación de empresas, el fomento de los nuevos empresarios, e incluso encuentra en la cuestión de las herencias, que según Piketty es uno de los mecanismos reproductores de la desigualdad, un posible bloque para también ayudar a combatir la desigualdad. Pero vean ustedes las cifras. En Estados Unidos reciben herencias los que participan en el 5% más alto de la escala de ingresos y se llevan más de la mitad del monto total de la masa hereditaria, con una media superior a $1 millón. Los que están en el siguiente 45% de la escala de ingresos, hasta la mitad, solo 40% reciben herencias y la herencia media es de $183,000. Y quienes están en el 50% inferior, la mitad, no la mitad de la población, pero quienes están con ingresos equivalentes hasta la mitad del medio, reciben solo el 7% son receptores de herencias y la herencia media es
de $68,000. Hay desde luego manifestaciones sectoriales o en mercados específicos de la desigualdad, y termino mencionando algunas de las que del sector quizá más afectado por la crisis: el empleo, desigualdades que se manifiestan en los mercados de trabajo del mundo y que, según el estudio Global Employment Trends 2014 de la Organización Internacional del Trabajo, afectan, con las cifras que ahí se reflejan, sobre todo a los jóvenes entre 15 y 24 años, con tasas de desocupación casi 3 veces superiores a la de los trabajadores adultos, y el número de empleos vulnerables. Después de la crisis se han creado muy pocos empleos en términos de la necesidad global, pero buena parte de los que se han creado han sido enormemente vulnerables, casi la mitad del desempleo total. Este es el no muy alentador panorama, o uno de los panoramas que pueden trazarse de la desigualdad a nivel global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Eduardo Navarrete, por pasar lista o revista la centralidad de la desigualdad en los documentos y por poner el énfasis y el acento en que estos documentos no han logrado transformar las recomendaciones de política. Había pensado no leer los currículos, pensando que son bastante muy conocidos los panelistas, pero dado la cantidad de jóvenes que están aquí, sí creo que es importante, y me permitiré brevemente leer una semblanza de Jorge Eduardo Navarrete. Licenciado en Economía por la UNAM, es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, es embajador eminente del Servicio Exterior Mexicano, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue subsecretario de Asuntos Económicos, fue titular como jefe de la misión residente de las embajadas de México en Venezuela, Austria, Yugoslavia, Gran Bretaña, China, Chile y Brasil. Fue representante permanente de México ante la ONU. Su último cargo como diplomático fue como embajador en Alemania. Es miembro de la South Commission fundada por Julius Nyerere y es miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM. Tiene la palabra Juan Carlos Moreno Bricht. Leeré un breve extracto de su currículum. Obtuvo su doctorado en Cambridge, la maestría en Economía en el CIDE y la licenciatura en Matemáticas en la UNAM. Desde abril de 2011 es director adjunto y coordinador de investigación de la Oficina de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Antes ocupó el puesto de coordinador de investigación en la misma CEPAL. Ha dirigido diversos proyectos sobre México, Centroamérica y República Dominicana. Tiene la palabra el doctor Carlos Moreno Bricht. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México por la invitación a CEPAL y a su servidor en particular. Es un honor estar aquí. En estos momentos tan duros, como decía Rolando, ¿no?, en que la igualdad se manifiesta en muertes violentas, espantosas, tanto el crimen organizado como del desorganizado, y la política y el crimen se mezclan de una manera impresentable. La mesa que nos tocó, y agradeciendo muchísimo lo que nos compartió el embajador Jorge Eduardo, dice globalización y desigualdad. Entonces voy a tratar de complementar algunas de las ideas que había presentado Jorge Eduardo. Primero sería, pues, cuáles son las principales tendencias en la globalización en el mundo ahora. Esto está tomado de muchos trabajos de la CEPAL. Bueno, ¿qué es lo que vemos hoy en día desde CEPAL que está marcando la globalización? Estas 4 tendencias, pero quizá la última es la más importante. Tenemos un cambio tecnológico acelerado, como dice ahí, informática, la impresión en 3D, interfaz biológica, un montón de cosas que los jóvenes que están sentados desde no sé qué fila para allá sabrán mucho mejor que yo lo que estoy diciendo allá. La irrupción de los países en desarrollo, en algunos, una irrupción brutal, entiendas en China y Asia, en otros no estamos irrumpiendo nada. Si pensamos en América Latina, nos estamos rezagando. Pero, por cierto, China ayer o antier ya fue declarada oficialmente como la economía más grande en el mundo, y el Fondo Monetario, haciendo caso a lo que acababa él mismo de declarar, decidió que no le iban a aumentar los votos a China. Entonces China tiene los mismos votos que tiene Bélgica, más o menos, siendo la economía más grande del mundo. Estados Unidos tiene 4 veces más esos votos. Entonces hay un cambio en el mundo de la unipolaridad a lo que está ocurriendo
que es muy, muy importante lo que puede tener eso en términos de la paz, de los conflictos que hay y cómo se podrán resolver. La idea de Obama de liderar por detrás en los últimos conflictos es una cosa muy original, que no sé exactamente qué quiere decir, pero refleja mucho cómo está viendo Estados Unidos ahora en la escena de conflicto bélico en el mundo. 3 grandes fábricas, las cadenas de valor, las múltiples, los megacuerdos comerciales, pero sobre todo será la base que está aquí abajo, valga la redundancia, es que todo esto es en un escenario de menor dinamismo económico, lo que se le llama la nueva normalidad, que en realidad quiere decir que lo que se había crecido mucho en los 2000 pues ya no será así. El freno y el alza en el precio de los commodities y, sin duda, una concentración del ingreso, como ya había mencionado, del ingreso y de la riqueza en las capas más altas, no precisamente asalariadas. ¿Dónde pintamos nosotros en América Latina? Bueno, en América Latina, si bien hubo un crecimiento importante en los 2000, pues seguimos siendo una región con una gran pobreza. El 30% de latinoamericanos en el 2013 están en condiciones de pobreza o estamos en condiciones de pobreza, el 11.5% en condiciones de indigencia. Si lo comparamos con el 90, con los 90, bueno, ahí era casi la mitad. Obviamente ha habido progreso en términos de sacar gente de la pobreza, pero seguimos siendo, por otro lado, la región más desigual en el mundo, con unos Ginis pues mucho mayores que el resto del mundo, ¿no? No somos la región más pobre, pero sí la más desigual. Y eso es hablando de pobreza, pero si hablamos de vulnerabilidad, que son aquí la población no vulnerable es que tiene más ingresos que son más allá de 1.8 líneas de pobreza, y las otras son, en función de las líneas de pobreza, qué tan vulnerable es uno. Pues América Latina somos muy diferentes, es una familia que creemos que hablamos el mismo idioma, a veces tampoco es muy cierto, en algunos de los países las H's no existen, en otros las R's tampoco, y aquí el perdón es en todos lados. Pero bueno, Uruguay tiene una población mucho menos vulnerable relativo a lo que puede ser Honduras. México andamos como en la mitad, con un 33% de vulnerabilidad. Son cifras nuestras de la CEPAL. Si agarráramos las cifras de Coneval, los no vulnerables en este país son menos del 18%, una cosa así. La gran mayoría de la población es vulnerable. O sea, somos menos pobres en general, con grandes desigualdades al interior de América Latina y gente que está a un tris de volver a caer en la pobreza. Y bueno, habíamos mencionado la pobreza de ingreso, hay la pobreza de espíritu, alma, obra y pensamiento, pero en particular hay muchas expresiones de la desigualdad que se vuelven causa y consecuencia. En particular, este es más bien causa y consecuencia, las dos, la desigualdad en propiedad de activos y capital, que se transfiere también en desigualdades en el acceso al mercado laboral, al mercado financiero y en particular a los círculos de poder. En algunos lugares no es tanto el know-how, sino el know-who, a quién conoces, no tanto cuánto sabes. El acceso a las tecnologías de la información es muy distinta. Tenemos todos los datos, los invito a que vean la CEPAL. En la calidad de la educación, no solo es cuántos años, sino dónde estudias, qué es lo que te enseñaron, no se diga en salud, nutrición y vivienda. Desigualdades bestiales en términos reproductivos, por ejemplo, les dejé esta frase ahí, que es el porcentaje de madres de 15 a 19 años del quintil socioeconómico más bajo es 3 o 4 veces superior al mismo porcentaje del quintil más alto. Las perspectivas económicas de una niña que se embaraza a esas edades pues no tienen nada que ver con las que no lo hacen. Pónganle ya de por sí que ya está en el quintil más bajo de ingresos. Donde se vive cada vez se vuelven como más guetos de los ricos y ciudades miseria de los pobres, y una heterogeneidad estructural enorme, incorporación dispar de progreso técnico, grandes efectos incluyentes y excluyentes en cierto sentido, las dos cosas en el mercado laboral. Es un poco que ya son todos los que están y están todos los que son. Los que están ahí son los que ya llegaron y qué difícil es volver a acceder a los círculos de poder. La decisión más importante que tomamos los latinoamericanos es, en primer lugar, en qué país nacer, y el segundo, en qué casa nacer en ese país. Una vez que uno ya tomó esa decisión y le atinó en qué casa nacer, la vida ya o se resuelve o se complica mucho. Quiere decir, la probabilidad de ser pobre, si uno quisiera hacer ecuaciones de cuál es lo que determina el ser pobre, si uno viene de una familia pobre, esa es la variable más importante que determina econométricamente el ser pobre. Son distintas gráficas que lo que les muestra son formas diferentes de la desigualdad.
La asistencia a la escuela pública o la privada está diferenciada por estrato socioeconómico. Eso no sería tan grave si la calidad de la educación en general no fuera tan distinta. No quiero decir que toda la escuela pública es mala, por favor, en esta universidad es la mejor de América Latina, distaría yo de decir eso, pero muchas de las escuelas primarias públicas no tienen ni la 10ª parte de los recursos, no hay agua, para no ir más lejos, relativo a algunas de las privadas, en las cuales a lo mejor tampoco hay valores, pero ese es otro punto. Pero vean lo que es, perdón, vengo de una escuela privada, alguna vez pasé también por una escuela privada y sé de lo que estoy hablando. Se refleja también las distintas asistencias, también en capacidades educativas, los años de educación, que tampoco debería ser tan importante si al final pues, nadie va a tener empleo, pero no es cierto. Sí hay mucho más ingreso, más años de educación, aunque sea difícil para los jóvenes tener empleo, pero esa diferenciación desde que nace uno, cómo se alimenta uno, el niño que no tiene suficientes nutrientes de los primeros, no sé, son primeros 3 años, una cosa por el estilo, componer eso después es muy difícil y luego le van a la América, cosas que pasan así, pero bueno, están en primer lugar ahorita, cosa que habla de la desigualdad. Breve digresión, la desigualdad llega a ser impresentable, ineficiencia. Agarren la Liga Española, deberían de jugar el Madrid y el Barcelona 2 partidos al año y ahí se acaba la historia. La diferencia entre esos que son los ricos y el resto vuelve una liga aburridísima, no tiene ni sentido, y entonces hasta en esos niveles la desigualdad acumulan y es obvio que tienen que ganar. Pónganle además otra manifestación de la desigualdad en género. Somos impresentables en América Latina en términos de cómo tratamos a las mujeres. 1/3 de las mujeres no genera ingresos, aunque no quiere decir que no trabajan como bestias en las casas, bestias literalmente, muchísimo sudor, muchísimo trabajo, poco reconocimiento, y tienden a ser económicamente dependientes del marido con todo lo que ello implica. Esto es una cosa muy impactante. Que en América Latina, aquí está Fernando Cortés, Rosa María, gente que ha trabajado muchísimo en la desigualdad, además, bueno, acá en el panel también, se habló mucho del milagro de América Latina que bajó el Gini. En los 2000 lo bajó de 0.54 a 0.49, dependiendo del país más o menos. Entonces uno, bueno, pues sí, pero el Gini es una cosa como aquella película en televisión, Un sueño de Gini, un genio. ¿Qué exactamente quiere decir bajar el Gini? Pues quiere decir que el área bajo esa curva se porta de cierta manera que es menor, pero no quiere decir que los más ricos sean menos ricos. Puede uno igualar hacia abajo, y eso es un poco lo que pasó en América Latina. Esa baja en el Gini viene por cosas que pasan en el mercado de los trabajadores, que el premio, la prima entre ser trabajador calificado y no calificado, esa baja, entonces se iguala hacia abajo, se logra esa alza en el Gini, pero a la hora que uno ve en el mercado de trabajo la distribución funcional del ingreso, entiéndase los asalariados y los no asalariados, pues realmente hubo muy poco mejora, en general no hubo mejora en la participación de la masa salarial. O sea, hubo mejora en el Gini, suena que somos más iguales, pero cuando uno se mete a la otra parte de la distribución, a la funcional, que es la que tiene más sentido en términos de desarrollo económico, la masa salarial, aquí estamos, perdón, estas son si ven los Ginis están menores en los 2009 que en los 2002, está casi todo por acá. En cambio, acá en la participación de la masa salarial, hubo muy pocos países en los cuales aumentó esa masa salarial. Ese es el gran problema luego para tener un mercado interno dinámico. Si recuerdan, les había dicho que el mercado externo va a estar horroroso ahí afuera y sigue estando. No podemos creer que vamos a tener un mercado interno si la participación de los trabajadores en el ingreso está cayendo y si los ricos luego no invierten. Esto es lo que les decía ahí, baja desigualdad de ingresos laborales y baja el Gini. O sea, al interior de los laborales, los que ganan los asalariados, ahí se hace más igual el mundo, pero los ricos, los del 1%, siguen, como había manifestado Jorge Eduardo, repartiéndose con la cuchara sopera enorme. Estos son datos de distintos países, en fin, mostrándoles que la participación de los salarios ha bajado en el ingreso. La de México ahí está sobreestimada. Norma Samaniego tiene datos mucho mejores que nosotros. Y esto es interesantísimo. Al final, ¿por qué existe la desigualdad? Pues porque queremos que exista, porque hay un contrato social, llámenle contrato, llámenle imposición, como sea, en el cual en unos países es muy molesto la desigualdad para la sociedad y en otros no. Esto es la incapacidad fiscal, esta es la variación, aquí están las desigualdades antes y después de ingresos, ¿no? Lo que importante es esta línea que está de este lado,
quiere decir cuánto se redujo el Gini después de aplicar la política fiscal. En todos estos países que van desde Corea hasta Irlanda, todo esto es una desigualdad en el Gini menos 40%. Es un montón. Cualquier cosa que caiga 40% pega, ¿no? La OECD. Y vamos a América Latina. Pues en el caso, bueno, aquí agarramos en México que en este periodo sí hay cierta desigualdad, bueno, sí hubo mejora, pero en general nada que ver con la caída que hay en la desigualdad en Europa o en la OECD. O sea, allá son gobiernos que deciden que los impuestos, la carga fiscal, las transferencias, etcétera, una de las funciones principales que tienen es corregir la desigualdad que el mercado produce. Desde CEPAL hemos dicho mucho que hay que igualdad para crecer y hacer un cambio estructural, porque el cambio estructural nos llevaría a mejor igualdad. Es cierto que un cambio estructural ayudaría, pero lo que más ayudaría es una política fiscal que sí sea redistributiva, que sí piense en redistribuir tanto en corto como en largo plazo. ¿Cuál es la fuente principal de desigualdad del ingreso? Podríamos agarrar las variables que ustedes quieran, pero desde mi punto de vista es la falta de voluntad política para corregirla. Cuando llega un gobierno como el de Lula, que dice que nadie se quede atrás, el Gini baja y baja por un montón de medidas que la sociedad como tal lo hace y lo acepta. En otros países, con una pretendida subida de 15 pesos al salario mínimo, se arma un escandalazo del tamaño del planeta, porque bueno, resulta que altera en última instancia cosas muy fuertes de la igualdad de poder y de economía. Reflexiones. La persistente desigualdad, como habíamos mencionado ya, tiene efectos significativos económicos, sociales y políticos, sin duda. Bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, se liga lo que les había mencionado del mercado de trabajo. Hay contradicciones muy fuertes. Si veíamos en la lámina inicial, hay una modernización brutal, la nanotecnología, etcétera, y hay la idea de que tenemos que elevar la competitividad y la productividad. Eso que hará, generará más empleos, generará menos empleos. Por un lado, si logramos insertarnos de manera aún más dinámica en la economía mundial, cosa un poco difícil, quizá podemos generar más producto, pero quién sabe si más empleo. Hay grandes preocupaciones de la recuperación sin empleo que está ocurriendo en Europa y la recuperación en general que puede ocurrir, que cada vez haya menos empleo, no solo sea por la crisis, sino que eso se vuelva una normalidad. Lo hemos discutido mucho con Rolando, los grandes retos que implica esta historia. Cómo se les hace una agenda de cambio estructural para que genere más empleo con mayor productividad y competitividad. En esencia, lo que uno tendría que hacer es, y retomo el ejemplo de Lula, es cambiar una agenda de desarrollo. El nuevo curso de desarrollo lo ha propuesto, en el cual la igualdad esté metida en el centro de las preocupaciones. Desde CEPAL, ¿por qué decimos que ya llegó la hora de la igualdad, la hora de preocuparnos mucho más? Pensamos que, como dice ahí, la crisis de 2008-2009, ya sé que hubo no sé cuántas mencionaba ahorita Mario Luis sobre las crisis bancarias, digamos la del 2008-2009, el punto de inflexión que quiebra la continuidad de un modelo de mercado que se asocia a las 2 décadas de concentración de riqueza y ha seguido concentrándose, no es que se haya cambiado, ¿no? Tenemos unas deudas históricas enormes, sociales y económicas en tensión, los privilegios y la discriminación contra la igualdad de derechos, la distribución de ganancias de la productividad entre el capital y el trabajo, ese divorcio entre productividad y salarios es enorme. La igualdad de derechos promueve mucho mayor sentido de pertenencia y tenemos que tener una sociedad más integrada porque eso es condición para una mayor convergencia de la productividad. Pensamos en CEPAL, como hemos dicho aquí muchas veces, de que hay que crecer para igualar y igualar para crecer. Que hay que igualar potenciando las capacidades humanas y revirtiendo las disparidades en forma activa, como dice ahí, universal derechos, prestaciones sociales, impulsar la inclusión desde el mercado de trabajo y mayor convergencia territorial, de lo cual va a hablar Casio. Y pensamos que necesita más Estado y mejor Estado para redistribuir, regular y fiscalizar. Más Estado quiere decir una reforma fiscal que de veras traiga mucho más recursos al Estado y permita su uso transparente, rendición de cuentas en términos de una estrategia de crecimiento sustentable. En esencia, ¿qué pensamos desde CEPAL? Que hay un fundamento que es la igualdad con base en efectiva titularidad de derechos. No es porque sea buena onda el gobierno, entonces quiera que se respeten los derechos, sean más iguales. Es que solo por ser ciudadano uno tiene derechos inalineables que no son negociables, derechos económicos, sociales y culturales.
Eso es una ética compartida y es un principio último irreductible. Entonces, la igualdad con la convergencia productiva y en los territorios que se reduzcan las brechas en productividad hacia arriba. Igualdad en acceso en medios, educación, salud, empleo, seguridad social y al poder y a la información, que no está dicho ahí, pero es obvio. La política económica con visión propia y de largo plazo, y retomo el caso de la economía mexicana hoy en día, que querer subir el salario mínimo en particular resulta que puede verse como que no está integrado a la política macroeconómica y es respetar a lo que dice la Constitución. En última instancia, en el fondo de toda esta nueva estrategia, que sería que haya un pacto para la igualdad, no solo un pacto fiscal, sino un pacto para la igualdad liderado desde y por el Estado, que tenga un efecto redistributivo de ingreso y de riqueza y de oportunidades, con acceso a lo que se dice ahí, que es acceso a innovación, institucional, laboral, con empleo digno y con seguridad en el trabajo. Son, por lo pronto, una agenda muy, muy importante que ojalá la podamos ver ponerse en marcha en más países, incluyendo en este. Muchísimas gracias, Juan Carlos Moreno. Como ven, hemos pasado de esta reflexión de la centralidad de los documentos globales o internacionales a la enorme propuesta que hace CEPAL. Yo creo que CEPAL, antes que otros documentos internacionales, empezó a plantear el tema de la centralidad de la equidad, de la igualdad. Hoy pasamos ya en esta lógica a la parte territorial y le hemos pedido a Cássio Luiselli Hernández, doctor en estudios ambientales de la Universidad de Sudáfrica, licenciado en Economía de la UNAM, con maestría y estudios de doctorado en Economía de la Universidad Wisconsin-Madison. Es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, fue subsecretario de Estado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y coordinador del Sistema Alimentario de la Presidencia de la República en el 80-82. Embajador de México ante la República de Corea, la República de Sudáfrica y la República Oriental de Uruguay. Encabezó diversas misiones diplomáticas y delegaciones oficiales de México ante varias conferencias de organismos internacionales. Entre otros reconocimientos destaca la medalla al mérito FAO, con decoración del gobierno italiano, y el premio liderazgo al sistema alimentario otorgado por la Kellogg Foundation. Tiene la palabra el doctor Cássio Luiselli. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Comentaba yo con mis colegas antes de esta sesión cómo íbamos a enfocar los temas, y después de Navarrete y de Moreno, pues era muy repetitivo lo que yo podía decir y quizá no relevante, ya que ellos lo han cubierto muy bien. Decidimos que yo me iba a meter al tema territorial, al aterrizaje territorial espacial de la desigualdad global. Esto me surge a mí, me viene la idea de estar revisando en los últimos meses el campo mexicano y ver cómo hay una tremenda desigualdad territorial que se profundiza. Simplificando un poco, como decía un colega, México produce sus alimentos en las esquinas del norte, lo consume en el centro con un costo muy alto y viene abandonado el sur-sureste. Este patrón se replica en muchos otros lugares del mundo y por eso yo quería darle a mi charla una diferencia y llevarla al tema más territorial. Hay dos libros fundamentales que quiero brevísimamente compartir con ustedes para entender en estos tiempos la desigualdad territorial. Uno es de Saskia Sassen, una socióloga argentino-finlandesa americana, que yo tengo el gusto de conocer, que escribió un libro clásico sobre las ciudades globales y ahora se metió al tema del impacto de la desigualdad global y sobre todo lo aterriza a nivel territorial. Su libro se llama Expulsions, y explica y documenta cómo se está generando una creciente población de, por un lado, desplazados y por otro lado, marginados regionales. Habla del nuevo mercado global de tierras, cuyo modus operandi es casi siempre una gran empresa transnacional, extranjera o a veces local, y un gobierno que coopera para el desarrollo. Este modus operandi casi siempre redunda en una sobreexplotación de los suelos y los recursos naturales, porque hay una lógica externa al lugar donde se está trabajando. Trabajan sobre todo en la minería y en la agricultura y en este ominoso nuevo sector que se llama biocombustibles. Los biocombustibles a menudo significan hambres para algunos y combustibles para otros que están lejos del lugar
territorial donde está sucediendo la explotación. Y tiende, dice Saskia, al monocultivo. Esto es, la conclusión fundamental de Sassen es que este sistema está generando una gran desigualdad territorial y enormes desplazamientos de poblaciones, o a menudo la marginación de una población aledaña o cercana a una gran explotación. Otro trabajo muy importante es el de un geógrafo muy conocido, David Harvey, que habla de 17 contradicciones para el final del capitalismo. Es el título del libro y habla una serie de temas, pero sobre todo también pone el foco en el tema geográfico, en la creciente desigualdad y en esta irrefrenable necesidad de explotar la naturaleza y por lo tanto